Fluorescencia de rayos X por Juan Guillermo Henao, Catalina Zapata y Esteban Vélez. La fluorescencia de rayos X se utiliza para determinar elementos en una amplia variedad de muestras sólidas, líquidas o gaseosas. Los elementos de la muestra se excitan como consecuencia de la absorción de las primario y emiten sus propios rayos X fluorescentes característicos. Se trata de una herramienta eficaz para las determinaciones cuantitativas rápidas de todos los elementos, excepto de los más ligeros. Además, se le usa para la identificación cualitativa de elementos cuyos números atómicos son mayores que el del sodio o depende del equipo utilizado. A menudo se usa para el análisis elementales semicuantitativos o cuantitativos. Los rayos X tienen longitudes de onda extremadamente cortas y de alta energía. Estas se generan en una fuente de una amplia banda de longitudes de onda de rayos X, bombardeando un ánodo metálico con electrones de alta energía. Estos electrones tienen la suficiente energía para provocar que los electrones de la capa interna sean expulsados de los átomos, lo que significa que los átomos están ionizados. Posteriormente, los electrones de mayor energía caen a las vacantes allí creadas y crean una especie de efecto dominó con los electrones de niveles altos cayendo a las vacantes de los niveles inferiores. Las longitudes de onda que se emiten constituyen un espectro de línea de rayos X de alta calidad y se pueden aislar longitudes de onda de rayos X muy específicas dependiendo de la longitud que emite cada elemento. Tanto en los tubos de los rayos X como en la fuente de fluorescencia, los electrones envolventes internos suelen ser los de la capa K, la capa L y la capa M, a veces también los de la capa N. El efecto dominó de absorción-emisión se produce específicamente de la siguiente manera. Se eyecta el electrón de la capa más interna y en ese espacio se aloja otro electrón de una capa superior. Este proceso se repite varias veces para las vacantes que se crean en cada nivel. Las emisiones pueden ser emisiones K, L y M dependiendo de la capa en la cual se aloja el electrón y pueden ser alfa o beta dependiendo si cae en un nivel o si cae en dos niveles. Es decir, si la transición es K sub alfa quiere decir que se alojó el electrón en la capa K y que solamente bajó un nivel. Si el electrón es L sub beta, quiere decir que el electrón se alojó en la capa L y que bajó dos niveles. La fluorescencia de rayos X es un tipo de espectroscopía atómica, ya que las transiciones de energía ocurren en los átomos. Sin embargo, se distingue de otras técnicas atómicas en que es un no destructivo, es decir, las muestras no se disuelven, sino que se analizan como sólidos, gases o líquidos. Si la muestra es un material sólido, en primer lugar, solo se necesita ser pulido bien o prensado en un gránulo con una superficie lisa. Si la muestra es un líquido o una solución, es fundida sobre la superficie de un sustrato sólido, y si la muestra es un gas se filtra y el filtro captura las partículas sólidas y es llevado al equipo. En cualquiera de estos casos, el material sólido o líquido se coloca en el espectrómetro de fluorescencia de tal manera que los rayos X inciden sobre la superficie de la muestra y se miden las emisiones. Hay dos diseños diferentes de instrumentos. Está el sistema de dispersión de energía y el sistema de dispersión de longitud de onda. El sistema de energía dispersiva es en la que los rayos X procedentes de la fuente inciden sobre la superficie de la muestra, se produce la fluorescencia y la intensidad se mide directamente con un detector. Y el sistema de dispersión de longitudes de onda es en la que los rayos X inciden sobre la superficie de la muestra, se produce la fluorescencia y estas emisiones se dispersan adicionalmente mediante un cristal de difracción conocido como el cristal analizador, de tal manera que las intensidades se miden con los ángulos de difracción. Cada uno de los diseños ofrece ventajas. El sistema de energía dispersiva mide todos los elementos simultáneamente, lo que significa que el análisis es rápido, pero la resolución no es óptima ya que las emisiones no sufren la dispersión por el cristal analizador. Además, el análisis de energía dispersiva es más sensible. La ventaja del sistema de dispersión de longitud de onda es que tiene mayor resolución, pero el análisis es más lento y menos sensible. En la figura se ilustra un espectro que se obtuvo mediante un instrumento que dispersa la energía. Con este equipo, la abscisa está calibrada generalmente en un número de canal o de energía, y cada punto representa el número de conteos acumulados en uno o varios de cientos canales. La información cualitativa, tal como la muestra la figura, se puede transformar en datos semicuantitativos mediante la medición cuidadosa de las alturas de los picos. Los instrumentos modernos de fluorescencia de rayos X son capaces de efectuar análisis cuantitativos de materiales complejos con una precisión igual o mayor que la de los métodos químicos clásicos por vía húmeda o la de otros métodos instrumentales.
Pero para que la exactitud de los análisis alcancen este nivel es necesario disponer de patrones de calibración que se parezcan lo más posible a las muestras, tanto en composición química como física. Este análisis se usa para el control de calidad en la fabricación de metales y aleaciones. En este caso, la velocidad del análisis permite corregir la composición de la aleación durante su producción. Se usa también para la determinación cuantitativa directa del plomo y bromo en muestras de combustible para aviones, para la determinación de calcio, bario y zinc en aceites lubricantes, excitando la fluorescencia en muestras de hidrocarburos líquidos. También se usa para la determinación directa de pigmentos en muestras de pintura. Se usa para analizar contaminantes atmosféricos. A continuación ilustraremos 3 ejemplos en los cuales se utilizó la fluorescencia de rayos X para los análisis. El primero se utilizó para encontrar el porcentaje de hierro, cobre y zinc en una muestra de arroz. También se utilizó para la determinación cuantitativa de elementos más pesados que el sodio en rocas y suelos encontrados cerca de un lugar de aterrizaje de la misión Pathfinder que se envió a Marte. También en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica en el DF México se realizó una prueba para realizar la influencia del método de preparación superficial sobre propiedades tribológicas de recubrimientos de cromo-oxígeno y fabricados con el sistema de proyección térmica con llama sobre sustratos de latón. Las superficies de los sustratos fueron preparadas con con arena, granallado metálico, con partículas de aluminio y por disco abrasivo. Estos análisis de composición química se realizaron con fluorescencia de rayos X y el análisis estructural se realizó mediante difracción de rayos X. La fluorescencia de rayos X ofrece extraordinarias ventajas. Los espectros son relativamente sencillos, por lo que la interferencia de las líneas espectrales es mínima. El método no es destructivo y por tanto puede utilizarse para analizar pinturas, muestras arqueológicas, joyas, monedas y otros objetos de valor sin dañar la muestra. Los análisis se pueden llevar a cabo en muestras que van desde las partículas apenas visibles hasta objetos enormes. La velocidad y la comodidad del procedimiento que permite realizar análisis de varios elementos en pocos minutos. La exactitud y la precisión son iguales o superiores a las de otros métodos y se pueden medir concentraciones de pocas partes por millón. Desafortunadamente, los métodos de fluorescencia de rayos X no son adecuados para los elementos más ligeros. El límite inferior de número atómico de los instrumentos comerciales es de boro o de carbono, pero son de costos muy elevados.